discipulado global, una tarea discipuladora global, que se puede decir que es todo lo que viene después de la evangelización. Es el seguimiento pastoral en conjunto, el 2 del plan pastoral, el número 2, ¿no? Que podría ser sinónimo seguimiento, crecimiento, discipulado. Seguimiento porque hay que continuar lo que se empezó, y porque además la vida cristiana es en el fondo un seguimiento de Jesús. El que se ha encontrado con Él le sigue. Crecimiento porque lo que nace debe crecer, desarrollarse, si es una realidad viva. Y discipulado en el sentido de formar discípulos. Incluso el Papa define la catequesis en el Catequesis Traende, entre varias definiciones que se dan ahí en ese documento de catequesis. Una de ellas es el conjunto de esfuerzos emprendidos por la Iglesia para ser discípulos. O sea, es un discipulado. Entonces, en un sentido amplio, todo lo que viene como segunda parte del plan pastoral es un discipulado. En la evangelización y se invita a la persona a continuar, a perseverar como discípulo y como apóstol. Estos dos elementos que manejamos incluso en este congreso cuando... En este congreso, cuando hablamos de ser discípulo, de alimentarse como discípulo y fortalece al apóstol. Esas dos realidades, ¿no? Que son simultáneas, ¿no? Como todo lo que hablaba en la mañana Monseñor Mata, son realidades simultáneas. Cuando hablamos santo, hermano y apóstol, no quiere decir que esta semana soy santo, la siguiente semana hermano y luego apóstol, ¿verdad? Simultáneamente se va llevando todo. Ahora, entonces el discípulo integra muchos elementos, casi se puede decir todo lo que vamos a ver en este congreso, ¿verdad? Bueno, pero hay una discipulada personal que es un acompañamiento y pastoreo personal. Una vez alguien me preguntaba, bueno, ¿por qué no nomás pastorean a uno en la evangelización? Como si no necesitara después que lo siguieran cuidando. De eso se trata el discipulado personal. Es continuar cuidando a las personas. Podrá haber, según el sistema de catequesis que se usa, algún tipo de pastoreo para el nivel de catequesis concreto. Pero un pastoreo global, que cierra muchos elementos, es este discipulado. Este discipulado es la definición que escribió el padre Navarro hace tiempo, era este sentido: acompañamiento y pastoreo personal hecho por un hermano más crecido y consolidado que, sin tener ningún tipo de autoridad, revisa juntamente con la persona discipulada su crecimiento espiritual para llegar a la meta de santos hermanos apóstoles, en un clima de presencia de Dios y de oración para orientarlo y ayudarle en el camino del Señor. Es una definición que viene en las hojas que se les ha dado. Hay varios elementos, no me voy a detener en todo el discipulado con la generalidad porque se supone que vamos a la organización, pero algunos elementos son que el discipulado es un asunto de fuero externo. Fuero externo es aquello que yo puedo saber, que fuero interno es aquello que yo no puedo saber si el otro no me lo comunica. El fuero externo es todo lo que puedo saber de muchas formas, de muchas maneras. Y entonces es de fuero externo en este sentido. O sea, yo no tengo que hacer preguntas de fuero interno a la persona, decirle, a ver, dime esto, que no sepa en general, ¿me entiendes? Es importante. Ahora, claro que cada persona puede expresar o revelar su fuero interno X. A algunos esto le genera algún tipo de problema, ¿no? O sea, un poco, hay varias dificultades en este aspecto. Un primer problema que se presenta, yo veo, es lo que en algunos libros de dirección espiritual llaman la desilusión biográfica, ¿verdad? Que le ha ido mal en cuestiones de discipulamiento, de dirección espiritual, está un poco a la defensiva sobre eso. Ya me ha tocado en algunos congresos situaciones por el estilo. En este sentido,
hay que entender varias realidades. El discipulamiento de este personal se enmarca en un conjunto de actividades de discipulamiento. Por lo tanto, siempre cuidamos que una persona no dependa exclusivamente de otra más, sino que hay muchos que realizan actividades de cuidado y de seguimiento, como puede ser el coordinador de la pequeña comunidad, el supervisor de la comunidad, el encargado del sector, el visitador de la casa, ¿entiendes? Y en ese marco hay un discipulador, de manera que la persona no está sola, indefensa frente a un otro, nomás, único, ¿verdad? Del cual dependería si le dijera X o Z. Entonces le enseña que no es ninguna autoridad. Si el discipulador le dice al discipulado que se tire por la ventana, pues no tiene que hacerlo caso, ¿verdad? Por lo menos va y le pregunta al párroco, ¿verdad? ¿No? Pero es en este sentido el discipulamiento cuando decimos que no tiene una autoridad. La autoridad que tiene es simplemente una autoridad tipo moral que se gana él mismo ahí frente al otro por ser un hermano un poco más crecido frente al otro. Algunos esto de una manera también genera algún problema, pero hay que darse cuenta de una cosa. Primero, yo a veces digo, aquello que nos preocupa mucho, quién los vaya a discipular, ya tienen su discipulador. A veces es el chofer del autobús, el abarrotero que tienen cerca, ya tienen a alguien que le van y le platican sus problemas, ¿verdad? Y sabrá Dios qué les diga. Qué mejor que un hermano un poquito más crecido les ayude un poco en su caminar. Esto no es una sustitución de una dirección espiritual, pero esa es la línea de lo que el padre Mendizábal, por ejemplo, en su libro de dirección espiritual, que es bastante conocido, habla de ayudas direccionales. Un conjunto de ayudas direccionales, como pueden ser todos estos elementos que he hablado del supervisor de comunidad, del coordinador, etcétera, y de visitadores y cargos del sector. En este marco hay que englobar y ver el discipulamiento. Es solo un hermano más crecido, que porque ya recorrió un poco del camino puede ayudar a otros a recorrer ese camino. El discipulador necesariamente es alguien más maduro, no necesariamente un sabio ni un santo. Nosotros invitamos a que todo evangelizado tenga su discipulador, con la misma insistencia que hablamos de tener comunidad pequeña, etcétera, hablamos de tener un discipulador. Eso no quiere decir, no todo evangelizado discipula a otros, ¿verdad? Pero sí todo evangelizado tiene su discipulador. Algunos más crecidos, más maduros, van a discipular a otros. El discipulado generalmente se hace mediante una reunión que se recomienda que sea mensual, que una vez al mes se reúne una persona con otra en un lugar donde puedan hablar y orar sin distracciones, ¿verdad? A veces generalmente acostumbramos que el discipulador llama a su casa al discipulado. A veces ayuda. Ordinariamente se sugiere que se discipule hombre con hombre, mujer con mujer, ¿verdad? Evitar habladurías y problemas, ¿verdad? Aunque ahorita explicamos cualquier excepción. Áreas precisamente para hacer que quede claro en qué línea va el discipulado hay que señalar los límites, y eso implica el expresar en qué áreas va a ocurrir ese discipulado. Entonces nosotros hablamos de 6 áreas. Una, el crecimiento espiritual. Examinar los medios de crecimiento, los pasos que se están dando para que se vayan viviendo, los problemas que se tienen, si se ha instalado en el crecimiento espiritual o se sigue caminando. Segundo, la integración comunitaria y parroquial. Integración a todos los niveles de la comunidad, tanto en la pequeña comunidad, sector, parroquia. Entonces el discipulador le puede preguntar a una persona, bueno, ¿has ido a tu reunión de comunidad? ¿Fuiste al encuentro de comunidades? ¿Sí? Entonces es una persona que está de alguna manera acompañada, cuidada, no es algo que está en el aire, que luego pasa en el plano. Mucha gente se nos desaparece y nunca sabe ni por qué, ¿verdad? Porque no hay estructuras cercanas de acompañamiento, ¿verdad? Entonces se va la gente, no sé nada,
De manera que al revés, uno como que ya sabe las que se van a ir, porque están saliéndose de todas las redes que tiene la parroquia, ¿entiendes? La parroquia extiende sus redes a través de la sectorización con visiteo, discipulado, o sea, tengo que ver a varios, ¿me entiendes? Para salirme necesitaría desaparecerme por todas partes, ¿me entiendes? En la medida en que eso se da un cuidado cercano, es difícil que la gente se desaparezca así tan rápidamente. Como yo digo a veces de las comunidades, hay veces que ni siquiera sabemos. Hay una comunidad que ya hace 3 semanas que están en pleito y nadie sabe. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento cercano de las comunidades. Cuando hay seguimientos cercanos, la gente persevera porque logramos que persevere, que camine. Otro tercer elemento es el compromiso apostólico concreto. El discipulador le pregunta qué tipo de... Eso no está, y es que esto es lo general, antes de entrar propiamente al tema que es organización del discipulado. Compromiso apostólico concreto, qué tipo de servicio estás dando o no estás dando, ¿verdad? ¿Por qué no lo estás dando? ¿Por cómo lo podrías dar? ¿Verdad? La transformación de su familia. Todos estos temas están en el librito del discipulado personal. Ahí está el esquema básico que estoy señalando. Transformación en la familia, ver su lugar en su familia, su rol como padre, como madre, como hijo, hermano, etc. Su papel en el trabajo, testimonio cristiano, responsabilidad. ¿Cómo andas en tu trabajo? ¿Eres cumplido? Ah, qué bueno que me lo dices, dice, porque no fui a trabajar la semana pasada. Empieza ahí, bueno, ver cuál es el testimonio como cristiano en el mundo del trabajo. Y finalmente la última área es el compromiso cívico y político. Y entonces, generalmente en el discipulado hay una reunión más amplia en donde se explica esto y luego ya hay reuniones más pequeñas, porque al principio uno le pregunta, a ver, dime cómo llegaste a la evangelización y cómo te involucraste, quién eres, ¿no? ¿Has vivido aquí siempre en la ciudad o vienes de otro? Entonces, para tener una idea de la persona, y luego ya se ve en este sentido las reuniones, ¿no? En este sentido, ya a veces un gran problema es que no empezamos el discipulado desde el principio de que se desarrolló el plan pastoral de la parroquia y nos empieza a generar algunas dificultades implementarlo después. Y hay personas que vienen a muchas capacitaciones de discipulado, pero nunca lo logran implementar en la parroquia. Hay varias cosas que hay que ver por qué. El primer punto que quizá ayudaría a implementarlo es el discipulado del consejo parroquial. O sea, porque si los del consejo parroquial no tienen la experiencia, difícilmente van a saber transmitir la otra, ¿verdad? Yo me doy cuenta que muchos que se quejan de que no han podido implementarlo, ellos mismos no lo han realizado. Cuando ellos lo realizaran, los del consejo empezarían a caminar las cosas, porque ya no hablaría de palabras, sino de una experiencia. En algunos lugares, y a veces nosotros mismos invitábamos a que el párroco disipule a los miembros del consejo, pero no está fácil el asunto, porque presentan distintas dificultades. Una cosa que yo veo es que a veces el párroco anda tan ocupado que a la mera hora, como no tiene tiempo para disipularlo, no los disipula, y los del consejo son los que siguen sin disipularse y están a hablar los demás que se disipulan, ¿entiendes? Entonces, si en realidad el padre no va a tener tiempo, puede hacer un discipulado extra del padre hacia los del consejo cuando haya necesidades concretas, o puede disipularlos periódicamente si quiere, pero que tengan otro discipulador. Algunos dicen, bueno, se disipulan entre los del consejo. Yo a veces no lo veo muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza a haber muchos problemas cuando quieres cambiar un agente del consejo. O sea, ya no lo puedes cambiar porque ya creaste toda una estructura y que se te dificulta mucho las cosas. Igual cuando es el párroco el único que disipula del consejo. Entonces las personas que ya no continúan en el consejo se resienten de que el padre ya no los va a disipular, ¿entiendes?
Entonces por eso yo prefiero como extradiscipulado mientras dura estar en el consejo, porque el padre debe de alguna manera tener un cheque más cercano a las personas que tiene inmediatamente trabajando en la parroquia. Pero debían tener su sistema discipulado, ya sea en su sector al que pertenecen o algún hermano crecido, aunque no está en un cargo tan alto, pero es un hermano que va caminando en la parroquia. O puede el padre escoger una lista de 4 o 5 personas que por su crecimiento espiritual sienta que pueden ayudar a discipular a todo el consejo. Estén esos 4 o 5 en el consejo o no estén, ¿entiendes? Como que puede hacer algo así, ¿no? Luego, eso es importante, digo, para facilitar la motivación, porque cuando a veces yo he visto una parroquia que me gustó, que los del consejo empezaron como a discipularse con algunas personas inclusive de la parroquia, no necesariamente del consejo, pero empezaron ellos como experiencia primera, y como a los 2 o 3 meses lo propusieron ya a todo el mundo, y aplicaron, y ellos ya tenían una experiencia, algo caminado, ¿entiendes? Eso ayuda muchísimo porque es lo que más da fuerza para la hora de que estamos hablando. Es como el evangelizador que invita a dar el diezmo y él no lo da. Como que no tienen peso las palabras, ¿verdad? Peso en doble sentido. El discipulado de las demás personas, digamos. ¿Quién nombra al discipulador? Hay algunos que sugieren que cada quien nombre a su discipulador. Generalmente esto no funciona muy bien. El problema es que muchas personas, sobre todo recién evangelizadas, no tenían criterio muy claro para elegir a su discipulador. Podrían elegir simplemente un amigo, alguien que no les vaya a decir nada, ¿verdad? Un vecino, ¿verdad? Para superar el trance o facilitarse la exigencia. Un segundo problema es que la persona evangelizada, recién evangelizada, conoce muy pocas personas. Va a elegir a su evangelizador, al que lo pastoreó, al encargado del sector, y pues esos ya están a lo mejor muy ocupados, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que en principio no funciona ese sistema en que se trate de elegir cada quien a su discipulador, ¿no? Las personas a veces que quieren elegir son personas que ya de suyo están muy ocupadas, ¿verdad? Por eso lo mejor es el nombramiento por parte del párroco o del encargado del sector, ¿verdad? O el encargado del sector con visto bueno del párroco. Cuando la parroquia es nueva en el sistema, el párroco puede elegir a los primeros discipuladores, ¿no? Y con el tiempo, cuando ya se sectorizan las cosas, pues ya se trata que la estructura funcione sectorizadamente, que dentro del sector se consigan los discipuladores para los evangelizados de ese sector, ¿verdad? Eso simplifica las cosas, como toda la idea de la estructura sectorial busca una descentralización que facilite el trabajo. Hoy en día a algunas personas les gusta centralizar las cosas porque les gusta tener el sartén por el mango, pero en realidad detienen el trabajo. Uno ve actualmente en el mundo, hasta las organizaciones políticas, sociales, todos tratan de sectorizar, de crear estructuras sectoriales. Los estados policíacos, más bien para intimidar, tienen sectorizado todo, ¿verdad? Aquí, como decía el padre Navarro, la sectorización no es para poder, sino para servir. Y eso permite un acompañamiento cercano. El jefe del sector va a distribuir, en lugar del párroco, generalmente las personas a discipularse entre los discipuladores. ¿Por qué? Porque él conoce tanto los discipuladores como los discipulados, a veces más que el párroco, cuando el plan ya ha ido creciendo. Llega un momento en que yo no puedo, una persona como párroco no puede conocer a todas las personas. Nosotros hablamos de un visto bueno, o sea, que el párroco le dé un visto bueno a la lista de discipuladores que le presenta el encargado del sector, porque puede tener sus asegúnes, puede decir, esta persona creo que no es conveniente que discipule, a veces por cosas que él sabe en lo personal, y entonces le dio el visto bueno a la lista. Pero obviamente hay veces que palomea listas de nombres que no conoce, ¿verdad?
Hay padres que sí conocen más porque se han involucrado de alguna manera en el conocimiento de la persona, pero hay otros que nada. Ese sentido es este conocimiento. En muchas ocasiones pues, tendrá que confiar en el jefe de sector respecto a los candidatos a discipuladores que se le presenten, o podrá a veces entrevistarse con alguno de ellos. Ven, quiero platicar contigo, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Quiero conocerte porque vas a ejercer una función importante, etcétera, ¿entiendes? Un poco para conocimiento de eso, ¿no? Todo esto va a suponer la preparación, algún tipo de capacitación de discipuladores que nosotros, por ejemplo, en Cine Central damos y van a Valle Bravo, vienen aquí a la parroquia, y que se pueda transmitir a veces en la propia parroquia, etcétera, ya con vistas a implementar el discipulado personal. Y paulatinamente surgen nuevos posibles discipuladores, entonces se va repitiendo estos cursos en un momento dado, para tener siempre formada gente en este sentido. Eso es lo mejor. En esto del nombramiento a veces puede haber combinación de los elementos entre que se escoge la gente y escoge el párroco en el encargado del sector, ¿no? El párroco en el jefe del sector elabora una lista con la cual las personas pueden elegir a su discipulador. Mira, aquí en el sector están estas 4 o 5 personas que van a discipular, tú quieres alguna de esas, ¿entiendes? No escogen en forma global, pero sí escogen en forma... Ahora, a veces la elección es un poco complicada porque algunos dicen, pues ya, esta persona que podía haber escogido ya está ocupada, ya 4 la escogieron, es inevitable ese asunto. Por eso algunos de plano empiezan a dedo, ¿verdad? Mencionando, ¿cómo se llama? Señalando quiénes pueden, ¿verdad? O quién va a discipular a quién. Y luego dicen, bueno, hagan la experiencia y a los 3 meses, si hay algún obstáculo, me avisan para acá. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque puede haber situaciones, ¿no? Alguien que dijo que estaba muy dispuesto a discipular y pues no se apareció, ha dejado plantado al pobre discipulado ya varias ocasiones, ¿verdad? Una persona puede haber hasta una incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? O sea, de plano como que yo no capto a esta otra persona, como es tan diferente, tan radicalmente distinto de mí, que me cuesta muchísimo trabajo captar, ¿verdad? Entonces, puede haber eso, entonces eso implica un cambio. Yo siempre digo que los cambios, la persona debe sugerir el cambio, pero no sugerir a los discipuladores que quieran que le corresponde, porque ahí ya es cuando empiezan las trampas, ¿no? A sus amigos quiere que lo pongan de discipulador, ¿verdad? Entonces mejor, no, simplemente que pidan cambio y bueno, en ese sentido, pues se verá y en lo posible se podrá responder a esa persona, siempre cuando haya cosas claras y no niñerías. A veces pasa que no, la cosa es más, no, el otro, pues le dijo algunas cosas que pues debe responder, que vaya a su comunidad, que esto que el otro no le gustó, bueno, y no hay razones para el cambio. Hay varios factores en esta elección del discipulador que hay que tomar en cuenta. Ya decíamos el factor sectorial, ¿no? Este sentido de que el jefe de sector tiene que buscar un montón de gente para trabajar para las distintas cosas. En la medida en que el sector se va desarrollando, el trabajo es muy intenso. Por ejemplo, el jefe del sector busca coordinadores entre los miembros de la comunidad para su propia comunidad, supervisores de comunidades, misioneros para las misiones, visitadores para el visiteo, catequistas de adultos, de niños, discipuladores. Todo eso es parte de un trabajo sectorial cuando se está desarrollando en serio la sectorización. En la parroquia que comienza puede haber discipulamiento sin tomar en cuenta el sector, cuando esto está todavía incipiente. Por ejemplo, hay parroquias donde de pronto hacen una misión evangelizadora en la primera, no en toda la parroquia, sino en un área de la parroquia. Y obviamente en las demás áreas, si una persona viene a evangelizarse de un área que todavía no se ha misionado, pues no hay otros ahí en la comunidad. Entonces a veces un sector le presta a otros discipuladores y todo, un sector ya más desarrollado. Pero eso es todo al principio. La idea es
llegar a ser autosuficiente cada sector en ese sentido, ¿no? Otro factor que está señalado es el factor idoneidad. Ya decíamos que cada evangelizador debe tener un discipulador, pero que no todos pueden ni conviene que sean discipuladores. Por lo tanto debe cuidarse cuidadosamente a los discipuladores. Algunas personas no pueden discipular a otras porque aunque tengan cierto crecimiento, se requiere algo más además de crecimiento. Como decía Santa Teresa, ¿no? Si es muy santa, si es prudente, que nos gobierne. Si es muy santa, que ruegue por nosotros, ¿verdad? Porque a veces sí son santos, pero no prudentes, ¿verdad? Y en el discipulador se requieren algunas características que señalamos cuando hablamos de evangelizadores, de todo en este sentido. Personas cuerdas, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Hay personas conflictivas o sin sentido común, con reacciones ilógicas, ¿no? O que contestan todo aunque no lo sepan, y si no lo inventan, entonces pues no funcionan mucho de discipuladores. O personas desequilibradas que proyectan sus problemas, por ejemplo, una persona que está lastimada porque su marido le dejó, ¿verdad? Y encuentra una persona que está en una situación similar y dice, no, tú salte y mándalo a volar de una vez, porque no me va a pasar como a mí, que 2 años tú, ¿ya? ¿Entiendes? Está proyectando su propio problema, ¿ya? No puede distanciarse de ese problema. La persona puede no ser muy preparada, pero una persona sencilla, humilde, con una personalidad serena, equilibrada, ¿sí? Hay una sabiduría natural, una persona, ¿verdad?, que ayuda a caminar. Hay personas que no son coherentes ni en las cosas elementales, porque no perciben las consecuencias de las cosas. No ha habido una maduración en esa línea. Por ejemplo, de hecho, muchos jóvenes viven ese periodo. Por eso, a pesar de todas las propagandas y todas las cosas, los jóvenes siguen teniendo problemas, con embarazo y todo eso, porque no se prevén las consecuencias. El cerebro todavía no le funciona en ese sentido adecuadamente, en prever las cosas que estoy haciendo como un adulto, ¿verdad? Entonces esta realidad, pero también hay adultos que les pasa lo mismo, ¿verdad? Ahora, el factor sexo, decíamos que hombre con hombre, mujer con mujer. Es posible que el párroco acepte un discípulo hombre o mujer en algunos casos específicos que lo vea convenir. Nosotros pasó en algunas ocasiones en el equipo de tiempo completo, pero en general es hombre con hombre, mujer con mujer. El factor antigüedad es importante en el sentido de crecimiento espiritual, ¿no? O sea, se trata de que una persona más crecida disipule a otro menos crecido. Aquí es importante que a veces el crecimiento pues no es fácilmente detectable. Entonces uno maneja un poco la antigüedad, el tiempo que tiene, salvo que de pronto, pero necesariamente a veces dice, aunque tenga años aquí de plano, pues nomás no, y desgraciadamente eso es importante tomarlo en cuenta. Aquí hay que hacer un esfuerzo, el párroco, el encargado sector, de no manejarse en la línea de sentimientos, aunque la gente se lo exija, ¿entiendes? En el sentido, hay gente que dice, no, pues yo de tanto tiempo que ya tengo aquí, ya me merezco que me nombren quién sabe qué, pero es que no va por ahí, no, eso no tiene que ver con este asunto, ¿no entiendes? Y además es de la máxima responsabilidad. Si yo designo a una persona que a sabiendas que está mal, ¿verdad?, lo pongo y luego entonces estoy haciendo correr riesgos a las personas a las que les va a tocar, y eso pasa en cualquier cosa, en la evangelización, en todo lo demás. Es importante entonces, sobre todo en el discipulado, cuidar todo esto. El párroco puede ser el discipulador único, o además, como decíamos, de los consagrados de tiempo completo, del consejo, y los de primera, y luego puede uno crear niveles de antigüedad de la parroquia, no muchos, 2, 3, según el desarrollo de la parroquia, los más viejos, los del medio y los nuevos.
¿Y qué pasa? Que escoge discipuladores de los 2 primeros niveles y les distribuye la gente del nivel anterior. Eso es todo el sistema en el sector, no es complicado hacerlo. Ese es más o menos el proceso. Eso cuando le explica a la gente que no van a elegir a su discipulador, bueno, entonces que aquí está el que va, experimenten, vean y después platicamos, ¿verdad? No juzguen de inmediato, no presupongan las cosas, ¿verdad? Y vamos a caminar. El factor posibilidades es otro factor a la hora de confeccionar la lista, porque bueno, esta persona puede ser muy buen discipulado pero no tiene tiempo, entonces nomás va a discipular a 1 o a 2, y tiene más tiempo, puede discipular a más. Según cada quien va a expresar qué posibilidades de tiempo tenga. No es bueno un número demasiado grande. A veces algunos preguntan cuánto, pues es difícil, ¿verdad? Porque todo depende del tiempo que se disponga. Obviamente, una persona que estuviera trabajando a tiempo completo en un sector, pues puede tener 1 o 2 diarios hasta el discipulamiento, podría tener más.